Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso de nuestro seminario de vida en el Espíritu, en la Escuela de Servidores, para poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios, de la Sagrada Escritura y los temas fundamentales de nuestra fe. Les invito para que nos pongamos en la santa y dulce presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Dios descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y que sea el Espíritu Santo inundando todo nuestro ser. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Queridos hermanos, bienvenidos a este noveno tema de nuestro seminario de vida en el Espíritu, en el cual vamos profundizando en la gracia del querigma, en ese primer anuncio de nuestro Señor, transmitido por medio de los apóstoles y que llega a nosotros por la Sagrada Escritura y por la predicación que el Señor nos va regalando día a día. El objetivo del tema del día de hoy, que es la vida nueva en Cristo, es llevar a los participantes a descubrir que después de experimentar el amor paternal de Dios, convertirnos a Jesucristo y reavivar el don del Espíritu Santo, saber que iniciamos la vida nueva en el Espíritu, la cual se manifiesta ante todo por sus frutos. Entonces la idea, queridos hermanos, es que después de haber hablado de la promesa, haber hablado del bautismo en el Espíritu y pedirle al Señor que derrame el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, pues debemos iniciar una vida nueva, una vida en gracia. Porque cuando el Espíritu Santo llega a un corazón, lo transforma. Todo lo que el Espíritu Santo va tocando, lo va transformando. Dice la Escritura a través del profeta Ezequiel que el agua que brotaba del templo, por donde iba pasando, iba saneando todo lo que estaba a su alrededor. Y a las orillas del río, entonces crecían árboles frutales, y muchos pájaros, animales se beneficiaban de esto, y que esa agua llegaba hasta el mar muerto, y a medida que entraba en el mar muerto, iba convirtiendo ese mar muerto en un mar vivo, y habían peces de toda especie, de toda clase. ¿Por qué? Porque el agua, que es símbolo del Espíritu, da vida. Por eso hablamos de la vida nueva en Cristo. Hablamos de que después de que en nosotros renace la gracia del Espíritu Santo, empezamos a tener una vida nueva. El texto bíblico que ilumina el tema del día de hoy es tomado de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pues eso es lo que debe de expresar aquella persona que ha recibido el don del Espíritu, aquella persona que está viviendo en la gracia de Dios. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Dice la Lumen Fidei en el numeral 5, transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que en Él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. Todo cambia. Tras el encuentro con el Señor, todo cambia, mis queridos hermanos. Si hemos tenido un encuentro auténtico con Cristo, iniciamos una vida nueva, una vida en gracia. Un poco sobre el esquema del desarrollo del tema del día de hoy. Primero,
vamos a mirar la fundamentación bíblica de la vida nueva. Segundo, vamos a hablar de la configuración con Cristo. Tercero, vivir en el Espíritu. Cuarto, los frutos del Espíritu. Y quinto, los carismas del Espíritu. Sobre estos temas de los frutos y de los carismas, pues vamos a hablarlo de manera muy general, ya que después vamos a dedicar un seminario completo a estudiar quién es el Espíritu Santo y luego un seminario completo sobre qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, sus dones, sus frutos, sus carismas. Iniciemos entonces con la fundamentación bíblica. Tomemos la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos 17 al 32. Efesios 4, 17 al 32. Vamos a ir leyendo y a ir resaltando algunas expresiones que usa el apóstol. Este texto, aquí en esta Biblia que estoy utilizando, se titula El hombre nuevo. Esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya, como es el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas, con la razón a oscuras y alejados de la vida de Dios por la ignorancia y la dureza de su corazón. Ante todo, el apóstol hace el llamado a no vivir como paganos, a no vivir como los gentiles que están endurecidos, que todavía no dejan entrar la palabra de Dios, que viven a oscuras y están alejados de la vida divina. Pues, perdida toda sensibilidad, se han entregado al libertinaje y practican sin medida toda clase de impureza. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que lo habéis oído a Él y habéis sido adoctrinados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Ahora sí dice: despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida. Ya está hablando de dejar atrás el hombre viejo, corrompido por sus apetencias seductoras. Renovaos en la mente y en el espíritu, y revestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdadera. Hay que dejar a un lado el hombre viejo, seducido por sus pasiones, por sus apetencias, caracterizado por vivir en la sensualidad, en las cosas que son más aparentes, en las vanidades, en las exterioridades, en lo que no tiene repercusiones para la vida eterna, sino solo para el tiempo presente. Por lo tanto, dejaos de mentiras. Hable cada uno con verdad a su prójimo. Lo primero que nos dice el apóstol es: hay que dejar a un lado las mentiras. Hay mucha gente que dice mentiritas piadosas. No, mentiras piadosas no existen. O se dice la verdad o se dicen mentiras. Pero no tratemos de maquillar ni de camuflar el pecado. No tratemos de hacer ver bueno lo que es malo. No, las cosas son malas y punto. Dice el apóstol que somos miembros unos de otros. Si os indignáis, no lleguéis a pecar. Si en algún momento te da rabia por alguna situación, no llegues a pecar, mi querido hermano. Que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Es decir, que es normal que nosotros nos molestemos. Los que son papás, los que son hermanos, saben que llegan momentos en los cuales hay alguna discusión, hay alguna diferencia con alguien, el esposo con la esposa, y les da rabia. Pero lo importante es no llegar a pecar, es decir, no guardar resentimiento en el corazón, que no se ponga el sol sin que todavía se hayan organizado las cosas, ¿sí? Eso es lo importante, porque momentos difíciles los tenemos todos. Ocasiones de pecado todos los días se nos presentan, pero es estar atento a lo que dice el apóstol. No deis ocasión al diablo, no le podemos dar ocasión al diablo. Hay muchas personas que han experimentado el bautismo de fuego, han recibido la gracia y el don del Espíritu, pero se dejan engañar por el diablo. Pierden el retiro, pierden el momento de paz porque llegaron a su casa y la esposa lo recibió de un modo o de otro. Hay gente que va a la Eucaristía y sale feliz, pero llega a la casa
y en 5 o 10 minutos ya perdió la paz. Y dice, bendito sea Dios, esa misericordia, esa gracia que ha recibido en el corazón. ¿Y cómo es posible que me la deje quitar? Hermanos, no demos ocasión al diablo, ni seamos instrumentos del diablo. El ladrón que no robe más, sino que se fatigue trabajando honradamente con sus propias manos para poder repartir con el que lo necesita. Es decir, que hay que empezar a dejar a un lado la pereza. Hay que trabajar, mis queridos hermanos, para conseguir los bienes económicos. El que dice, padre, es que yo no le puedo ayudar a nadie porque es que yo soy muy pobre, muy necesitado, trabaje para que usted pueda ayudar a otros. Malas palabras no salgan de vuestra boca. Mire que el apóstol ya empieza a hablarnos de aquello que es más cotidiano. Las malas palabras que no salgan de vuestra boca. Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que lo oyen. Hay que corregirnos, queridos hermanos, en aquello que es más repetitivo en nosotros. Cada uno de ustedes piense en cuáles son los primeros 3 pecados que siempre confiesa el sacerdote. Esos 3 pecados que usted confiesa regularmente se llaman aquellos pecados dominantes, porque son los que más aparecen en nuestra vida. Pues ahí es donde tenemos que trabajar y ahí es donde tenemos que poner atención. Si queremos crecer, si queremos llevar una vida nueva, hay que empezar a trabajar en los defectos más ponderantes en nuestra vida, aquellos que más resaltan. Trabajemos en eso, porque allí está nuestra santificación. El que corrige sus defectos se santifica, porque lo otro ya es más llevadero. Lo que a usted más le cuesta es su camino de santificación personal. Por eso cada uno se santifica de manera distinta. Uno puede imitar las virtudes de otro santo, pero cada uno tiene su lucha y tiene su camino propio de santificación. Dice el apóstol, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que Él os ha sellado para el día de la liberación final. No entristecer al Espíritu. Hay que vivir pendiente de siempre alegrar al Espíritu. No le demos ocasión al mal en nuestro corazón, entristeciendo al Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos ha estado hablando durante todas estas charlas. Vivamos según lo que el Espíritu nos pide. Dice el apóstol, desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. ¿Qué hay que desterrar de nosotros? La amargura. La tristeza no es buena en el corazón, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Siempre lo he dicho, la tristeza y la amargura es la antesala al pecado. Si usted quiere caer en pecado, deje que la tristeza se apodere de su corazón y va a ver cómo usted fácilmente se deja seducir por la tentación. Mientras usted esté alegre, la tentación no entra en su corazón. Por eso el apóstol Pablo, hablando a los filipenses, les dice, alegraos. Os lo repito, estad siempre alegres, alegres en el Señor. La alegría tiene que ser algo que nosotros persigamos a diario. Hay que preocuparnos, queridos hermanos, porque en nuestra vida interior se manifieste la alegría del Espíritu. Hay que sonreír más, hermanos. La amargura, esas caras largas, esa queja constante en la oración, eso no es bueno. Hay que desterrar la amargura y la tristeza del corazón, lo mismo que la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Ya no estamos para eso, para estar diciéndole malas palabras al otro, para estar insultando al que se atraviese. No, es que yo soy así, es que mi carácter es así. Mentira. Nosotros somos llamados a la santidad. Por eso hay que dejar a un lado todo eso. Padre, es que mi hijo, es que mi esposo y me hace enfadar y yo me salgo de mis cabales y pierdo la gracia. Luche con eso, luche, porque en la lucha es donde se forjan los santos. Es en la batalla donde se forman los mejores guerreros del Señor. Es al fuego como se hacen las mejores espadas. Hermanos, hay que luchar. Pruebas todos los días, pero hay que luchar. No nos podemos cansar. Dice el apóstol,
Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Quiero seguirles leyendo lo que dice el capítulo 5, porque todo esto habla de la vida nueva. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos. Estamos llamados a imitar a Dios. Y vivid en el amor como Cristo os amó. Vivamos en el amor. Y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. De la fornicación, la impureza, indecencia o afán de dinero, ni hablar. Es impropio de los santos. Esos temas ya ni siquiera hay que hablarlos, porque eso no es propio de nosotros los bautizados. Recuerden que cuando el apóstol habla de santos se refiere a los bautizados. Dice, tampoco vulgaridades, nada de vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido. Hay personas que caminan en Dios y se la pasan con cuentos verdes, como decimos aquí en Colombia, con frases de doble sentido, con grosería. Eso daña, eso destruye. Y la gente se burla, se ríe, pero está dañando, está afectando su alma. Eso no le agrada al Espíritu Santo de Dios. Todo eso está fuera de lugar. El apóstol lo dice, es clarísimo. Hay gente que dice, no, pero qué exagerado, ¿cómo le ocurre? No, tampoco. Todo eso es lo que no nos deja crecer en Dios, hermanos. Dice el apóstol, todo eso está fuera de lugar. Cuando alguien le diga, no sea exagerado, ya se las va a dar de santurrón, ya se las va a dar de muy bueno, cítele la palabra de Dios y dígale, es que es el apóstol el que lo está diciendo. Eso no es propio de cristianos, hermanos. Hay muchos cristianos que viven como paganos. No podemos ser cristianos y paganos a la vez, no. Si en nosotros la grosería, la frasecita de doble sentido, el chistecito vulgar, no. Eso hay que arrancarlo de raíz de nuestro corazón. Dice el apóstol, tened entendido que nadie que se da a la fornicación, a la impureza o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice el apóstol, que nadie os engañe con argumentos falaces. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Las falacias, no, tranquilo, eso no es nada. No, eso, qué pecado hacer eso, ¿cómo le ocurre? No, usted disfrute. Lo importante es que no mate, que no robe, que usted no le haga daño a nadie. Mientras esté haciendo daño a usted mismo, estás entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Toda impureza hay que sacarla del corazón. Todo lo que no viene de Dios hay que sacarlo del corazón, queridos hermanos, para poder tener una vida nueva en Cristo. Antes sí erais tinieblas, pero ahora soy luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Hay que vivir en la luz. La tiniebla ya no tiene lugar en nosotros. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Oiga, hay que denunciar las tinieblas, pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen ocultas, pero al denunciarlas, la luz se las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Fijaos bien cómo andáis, es decir, revisémonos, hermanos, revisémonos. Les estoy predicando pura palabra de Dios, pura palabra, pura escritura, que es viva y eficaz. Dice el apóstol, no seáis insensatos, sino sensatos, aprovechando la ocasión, porque vienen días malos. Por eso no estéis aturdidos, es decir, no pierdan la paz, que porque vengan días malos, que porque anuncien catástrofes, guerras, no pierdan la paz por eso. Daos cuenta de lo que el Señor quiere. No os emborrachéis con vino, que lleva el libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por todo,
en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podría seguirles leyendo porque todo lo que el apóstol está diciendo es sobre la vida nueva. Ya les queda tarea a cada uno de ustedes leerse todo ese capítulo 4 5 de la carta a los Efesios. Quiero contarles el testimonio de mi papá con respecto de esto de la vida nueva. Él me ha contado que cuando él tuvo su encuentro personal con el Señor, él tenía varios trabajadores que le ayudaban en la finca, en el campo. Se iban juntos 5 o 7 trabajadores a limpiar la finca, a coger el café, a recolectar los plátanos, la yuca, todo lo que se produce en el campo. Después de que él se encontró con el Señor, las personas se le empezaron a ir y él les rogaba para que fueran a ayudarles, que había trabajo y había cosas por hacer. Y no, ya estamos ocupados, Gerardo, no, ya nos contrataron en otro lado, pero ¿cómo así? Hasta que un día un trabajador se le acercó y le dijo, no, Gerardo, la verdad es la siguiente, es que desde que usted está con las cosas de Dios, ya nosotros no nos sentimos bien porque usted a toda hora quiere hablar de Dios, quiere hablar de la Biblia, de la palabra, y ya no es como antes que echábamos chistes verdes, hablábamos de fulano, de sutano, usted ya quiere evangelizarnos todo el tiempo. Hermanos, cuando nos encontramos con Jesús, hasta el círculo de amigos nos cambia. Y cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, la gente nos empieza a ver con respeto también. ¿Por qué? Porque se da cuenta que en nosotros hay un deseo de Dios. Hay otros que se van a burlar, pero eso es normal. No podemos tener miedo. Hermanos, cuando llega la limpia, cuando llega la purificación, que se suelte lo que se tenga que soltar, como cuando se coge el árbol y se sacude fuerte. Lo que está ahí como medio flojo, ¡pum!, se cae. Y lo que está bien agarrado, se queda colgado al árbol. Así es con el Señor. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, se sacude nuestra vida y todo lo que no viene de Dios se va. Y lo que sí viene de Dios se queda. Entonces, hay que seguir perseverando en esta vida nueva en Cristo. El apóstol nos ha hablado clarito, queridos hermanos, de qué es lo que tenemos que hacer. Si en nosotros predominaban las conversaciones innecesarias, hablar mal del prójimo y todo eso, ahora se tiene que caracterizar por la sobria embriaguez del Espíritu. No os embriaguéis con vino que lleva al libertinaje. Padre, pero es que unas copitas de vez en cuando no hacen daño. Lleva al libertinaje. Lo dice el apóstol, lo dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo dice el apóstol. Padre, pero es que qué exageración. No. Usted puede tomarse un vino en su casa con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con los amigos, con la familia, pero cuando usted empieza 1, 2, 3 y ya empieza a subírsele todo ese calor a la cara y usted ya se da cuenta que está diciendo bobadas, que ya se siente como más relajado, más suelto, ojo, porque ahí es punto de parar. Si usted sigue ahí, termina en pecado. Y ustedes saben cuántos pecados se han forjado a causa del licor, del alcohol, del vino. No abusemos. Nosotros nos conocemos bien, hermanos. Y así cualquier otra situación. Si usted le gustaba ir mucho donde una vecina, charlar, pero siempre era criticar, hablar mal de todo mundo, no vuelva por allá. O si va a ir, llévele la palabra de Dios, predíquele, evangelícele, cuéntele de esto que estamos hablando acá en el seminario de vida. Pero no podemos seguir en las mismas, con los mismos, porque entonces no vamos a salir adelante. Para poder crecer en la vida espiritual, para poder tener la vida nueva, hay que empezar a quitar de nosotros parásitos. Yo recuerdo que cuando mi hermano Gerardo a veces llega de vacaciones a la casa, él le gusta ir donde están los árboles frutales. Nosotros vivimos en el campo, tenemos una casa en el campo. Y allá hay árboles de aguacate, de chirimoyas y todo esto. Entonces, él siempre que llega, le gusta ponerse su ropa de trabajo y subirse a los árboles. Él todavía es muy joven y muy atlético. Y entonces él empieza a quitarle algo que llama suelda. No sé cómo lo llaman en sus distintos países, pero son unos parásitos que se le pegan a las ramas. Y si eso se deja progresar, el árbol no da fruto. Puede estar ahí de pie, puede estar verde, puede tener sus ramas grandes,
pero no da fruto. ¿Por qué? Porque el parásito roba la savia que es la fuerza para que pueda echar las flores y la flor se mantenga amarrada. Cuando a un árbol le falta vitaminas, cuando le falta minerales, puede que florezca, pero se cae la flor y el fruto nunca aparece. Para eso hay que limpiarlo, quitarle todas esas malezas, quitarle todas esas cosas que no convienen, que le están robando fuerza. Asimismo es la vida espiritual. Si nosotros no nos revisamos y empezamos a quitar todo lo que nos está robando la fuerza espiritual, la televisión, el celular, las amistades, los vicios, las cosas que sabemos que no están bien, entonces no vamos a salir adelante, no vamos a dar fruto y un fruto de calidad. De pronto florecemos una época buena y entonces usted va a la misa y estoy constante, rezo el rosario, estoy en el grupo de oración, pero si usted no quita de raíz todos esos hongos, todas esas bacterias, todas esas cosas que le roban energía, espiritualmente hablando, tarde que temprano usted va a volver atrás y no va a producir el fruto maduro. Mucho cuidado, hermanos, porque esta vida nueva en Cristo exige ya no vivir como los gentiles. Ya no podemos vivir como los paganos. Y entonces, mi vida pasada, lo que a mí me gustaba hacer, hermanos, todo eso va cambiando, porque es que no podemos permanecer en la inmadurez. Hay que ir creciendo, hay que ir caminando hacia adelante. Podemos disfrutar sanamente, podemos hacer cosas, pero que sabemos no ofenden a Dios. Si sabemos que estamos ofendiendo a Dios, eso no está bien. Hay gente que es mucho de iglesia, de misas, de grupos, pero un domingo se le apareció una persona, un familiar, y le dijo vámonos de paseo, se fue, se quedó sin Eucaristía y el lunes llega todo aburrido a buscar confesión. No, fallé, yo sabía que eso no lo podía hacer. Hermanos, tenemos que perseverar en el buen obrar. Lo que ya sabemos que está bien y que hay que hacerlo bien, no lo descuidemos. Dice el apóstol, no nos cansemos de hacer el bien. Porque todo esto lleva al segundo punto, que es la configuración con Cristo. Debemos configurarnos con el Señor, es decir, hacernos uno con el Señor. La centralidad de la enseñanza de Jesús es el mandamiento del amor. Dice Juan 15:12, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15:12. Y también dice Juan 13:35, en esto reconocerán que son discípulos míos, en tanto se amen los unos a los otros. El amor debe ser nuestro distintivo. El amor debe ser lo que empiece a aparecer en nosotros. Es el primer fruto del Espíritu Santo, el amor. Si en mi corazón no hay amor, no hay Espíritu Santo. Si en mi corazón no hay amor por las personas que tengo alrededor, primero por mi familia, por el papá, por la mamá, por los hermanos, por los hijos, por el esposo, si no hay amor primero por ellos, estoy todavía falto de una efusión de Espíritu Santo. Y luego ese amor tiene que ir abarcando todas las esferas de mi vida. Tiene que tocar los vecinos, los compañeros de trabajo, las personas que llegan a mi vida. Hay que amarlas. Amar al prójimo como a nosotros mismos. La experiencia cristiana es asumir el modo de vida de Cristo, es verlo a Él para aprender de Él y luego actuar como Él. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y dice Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Filipenses 2, de 5 al 8. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. ¿Qué ha dicho el Señor en el Evangelio? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad. Amor por los demás. Incluso amor por los enemigos. Tenemos que tener los sentimientos de Cristo. Y Cristo nos enseña a amar a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Queridos hermanos, unido a esto, debemos empezar
a vivir en el Espíritu. La vida en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Es cumplir la voluntad de Dios. Es empezar a obedecer al Señor, no por temor, sino por amor. Entonces, la vida en el Espíritu me lleva a caminar tras el Espíritu, no caminar tras el mundo, ni tras las obras de la carne, ni a caminar tras las tentaciones y seducciones del enemigo, del tentador, no, sino caminar tras las cosas que le agradan al Espíritu Santo. Amar, orar, perdonar, sanar, abrazar, todo lo que al Espíritu Santo le agrada, el creer, el tener fe. Ahí empieza la vida de las virtudes. Fe, esperanza y caridad se tienen que manifestar en aquel que está viviendo según el Espíritu Santo. La fortaleza, la prudencia, la justicia, la templanza. Queridos hermanos, las virtudes se tienen que empezar a reflejar en nosotros, porque si estamos viviendo una vida en el Espíritu, somos templos del Espíritu Santo y en nosotros mora el Espíritu de Dios. Y si en nosotros mora el Espíritu Santo, lo que sale de mi boca es bueno, es constructivo. Lo que mis ojos ven es bueno, es constructivo. Lo que yo hago, el trabajo que yo tengo, todo alrededor se tiene que cambiar y se tiene que transformar en alabanza de Dios. Es una vida de constante oración. Dice San Agustín de Hipona que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si cumplimos los mandamientos de Dios, si vivimos en santidad, aunque nuestros labios callen, hablará nuestra conducta. Y por eso nuestra alabanza nunca se detendrá, porque siempre estaremos haciendo lo que a Dios le agrada. A Dios le gusta que nosotros trabajemos, que nosotros ayudemos a los demás. A Jesús le gusta que nosotros hagamos las cosas bien. Y esa es la vida en el Espíritu. Dice Hechos 17:28. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. El Espíritu Santo es el espacio espiritual, una especie de ambiente vital donde se produce el contacto con Dios y con Cristo, dice el cardenal Raniero Cantalamessa. Y primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que moramos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Empezar a obedecerle al Espíritu. El Espíritu empieza a hablar al corazón y empieza a emocionar en nuestro interior, a indicarnos qué es lo que tenemos que hacer cada día. Tomar una decisión. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué me dice Jesús? Tengo que hacer un viaje. Bueno, ¿será que esto sí me conviene? Esto es para bien mío, para la edificación de mi familia, para ayudar a la sociedad, ¿o para qué lo estoy haciendo? Entonces todo empieza a tener como brújula al Espíritu Santo. Él es el que nos marca el camino y nos indica lo que tenemos que hacer. Y si vivimos en el Espíritu, pues se nos tiene que notar. Y es ahí donde un árbol bueno, cuando crece, da frutos buenos. Si no se le corta, se le echa afuera y se le quema. Pero si da fruto, se le cuida y poda y abona para que dé más fruto. Así como un árbol de manzanas solamente puede dar manzanas y una higuera da higos, los que hemos recibido el Espíritu Santo, debemos manifestar en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Si en verdad el Espíritu Santo está en nosotros, se debe manifestar ante todo el fruto de la santidad en cada uno de nosotros. Dios, como sembrador, plantó en nosotros una buena semilla. Les invito para que busquemos Gálatas 5, en el capítulo 5, versos 22 y 23. Dice el apóstol a los Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí.
Contra estas cosas no hay ley. Si estamos viviendo la vida nueva, se tiene que manifestar en nosotros el amor, la alegría, la paz, el gozo, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad, el dominio de sí, la castidad. Todo lo que son frutos del Espíritu Santo se debe manifestar en nuestra manera de pensar, en nuestro modo de ver las cosas, en nuestra forma de vestir. Todo se debe manifestar, en todo se debe manifestar el fruto del Espíritu. Tenemos que caminar tras el Espíritu, hermanos. Dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Y cómo nos damos cuenta si no estamos viviendo en el Espíritu? Pues en nosotros empieza a predominar entonces las obras de la carne. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Podemos hacer un examen de conciencia y darnos cuenta de manera muy fácil: ¿estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el Espíritu? Recuerden, hermanos, que en la vida espiritual no hay un punto intermedio. O estoy en la carne o estoy en el Espíritu. Pero el que quiere estar en la carne y en el Espíritu a la vez termina dividido interiormente, sin paz, sin tranquilidad. O estás en la carne o estás en el Espíritu. Yo sé que todos queremos vivir en el Espíritu. Pues si queremos vivir en el Espíritu, hagámosle caso al Espíritu y rompamos con las obras de la carne. No podemos pretender estar en alegría, en paz, en amor, en mansedumbre y seguir en borracheras, seguir en divisiones, en disensiones, en orgías. No se puede, hermanos, no se puede. O estás en el Espíritu o estás en la carne, porque eso es lo que le agrada a Dios. A los tibios los vomita de la boca, dice la Escritura. El árbol se conoce por sus frutos. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Si estamos llenos del Espíritu, vivamos según el Espíritu y no según las tendencias de la carne y los criterios humanos. Lo importante ahora para nuestra vida no es el haber recibido una vez el Espíritu Santo, sino vivir de una vez para siempre todos los frutos del Espíritu. En verdad se están manifestando estos 9 frutos del Espíritu. Se están manifestando en mi vida, en mi corazón. Si todavía no se están manifestando, hay que hacer una buena confesión, hay que participar de la Eucaristía, comulgar, hay que pedir la efusión del Espíritu Santo, pedirle a una persona, a un grupo de personas: oren por mí para que pueda recibir el fruto del Espíritu, para que pueda recibir el bautismo en el Espíritu, que es el que transforma la vida. Cuando en la primera iglesia se tuvo necesidad de 7 servidores, los 12 apóstoles dijeron a la comunidad de creyentes: busquen a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Y la comunidad los identificó rápidamente. ¿Por qué? Porque tenían buenos frutos, porque se les notaba la vida en el Espíritu. De una manera especial deben aparecer en nosotros los frutos que Dios reclama a su pueblo desde hace 28 siglos a través del profeta Miqueas. Miqueas 6:8. Miqueas capítulo 6 verso 8 dice: se te ha declarado, hombre, lo que Dios te pide. Practica la justicia, ama misericordiosamente, camina humildemente con tu Dios. 3 cosas nos pide el Señor para poder vivir la vida nueva. Practicar la justicia que abarca todos los campos de nuestra vida. Justos con los demás, justos con nuestra familia, justos con el esposo, con la esposa, con los hijos, dándole a cada cual lo que corresponde. Y recuerda, mi querido hermano, que la justicia es hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios hiciera en tu lugar. La justicia se ve cuando una persona le gusta ayudar a los demás, hacer obras de caridad, porque esa es la justicia. Segundo, ama misericordiosamente. El amor con misericordia.
Amar a los que nos aman es muy fácil, pero amar a los que son difíciles, ahí sí se pone la cosa complicada. Por eso el amor debe ir acompañado de la misericordia. Amor con misericordia. Cada uno de nosotros sabemos a quién hay que amar misericordiosamente. Primero, a nosotros mismos nos tenemos que amar con misericordia. Segundo, a nuestros seres queridos. Y tercero, a todas las demás personas. Amor con misericordia. Y tercero, camina humildemente con tu Dios. Caminar humildemente con Dios significa decirle: Señor, la vida que tú me das en este momento está en tus manos. Y aunque a mi modo de ver no es la mejor, es lo que más me conviene. El que camina humildemente con Dios deja de renegar por la vida, porque esta enfermedad, porque mi hijo es así, porque me tocó este esposo tan difícil, porque me tocó esta esposa tan difícil. Cuando uno camina humildemente con Dios, no es que uno se resigne, no, es que uno entiende que lo que me sucede es lo que Dios me permite. Es decir, que ahí donde tú estás, en la posición que tú te encuentras, en la situación que estás viviendo, ahí es tu campo de acción para manifestar la gloria de Dios y la obediencia a tu Padre Celestial. Si tú abandonas tu cruz, entonces es porque le das miedo caminar humildemente con Dios. Obviamente habrá momentos en los cuales hay que soltar cosas, porque ya hay situaciones que se salen de control, o sea, hay cosas que ya hay que romper con ellas, a veces con personas, a veces con realidades, sí, porque tampoco, o sea, la cruz tiene que ser llevadera. Si es una cruz que no la lleva nadie, eso ya no viene de Dios, porque Cristo nos da una cruz a nuestra medida. Cristo nos da la cruz que Él sabe nosotros podemos llevar. Hay que discernir bien el tema de la cruz y no nos pongamos en nuestros hombros cruces que no nos corresponden. Hay gente que le encanta estarse poniendo cruces encima y hace sufrir a la pareja. Pero mi amor, ¿tú para qué te metiste en eso? ¿Para qué adquiriste esa responsabilidad? Y hace sufrir a los demás. No, la cruz no hay que buscarla. La cruz llega porque el Señor nos la envía. Pero es la cruz que sana, es la cruz que libera, es la cruz que santifica, hermanos. No la que yo me he buscado, no una cruz a mi medida, que yo la organizo y la pongo a mi medida. No, es la cruz que Dios me regala. La cruz que Dios me ha dado, tengo que amarla, tengo que abrazarla, tengo que llenarme de valor para cargarla, porque esa es la vida nueva en Cristo, caminar humildemente con Dios. Y dice también el apóstol Pablo 3 fórmulas para vivir la vida en el Espíritu. Primera, no extingan el Espíritu, no extinguir el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. No extingáis al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Segundo, no entristezcan al Espíritu. Efesios 4:30, el texto que leímos inicialmente. Tercero, permanezcan llenos del Espíritu. Efesios 5:18, también la leímos. Efesios 5:18, permanezcan llenos del Espíritu. Primero, no extingan al Espíritu. Segundo, no entristezcan al Espíritu. Tercero, permanezcan llenos del Espíritu. ¿Quieres vivir en el Espíritu? Cuida de no entristecer, cuida de no extinguir y llénate cada día más del Espíritu Santo. No basta con decir una vez en la vida, ven Espíritu Santo. No, hay que llamarlo todos los días. En todos los momentos especiales de la vida hay que decir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Por su parte, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, nos habla del programa de vida que llevaban las primeras comunidades cristianas. Si tú quieres vivir la vida nueva, tienes que seguir el consejo de la Escritura. Hechos 2:42, principalmente en 4 cosas. Hechos 2:42, vamos a leerlo directamente de la palabra. Hechos 2:42, cada uno busque en su Biblia. Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ojo, primero, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles.
Si usted quiere vivir la vida nueva, usted tiene que entrar a un proceso de formación constante en su parroquia. Bueno, los que la están haciendo acá de manera virtual, qué bueno que perseveren. Perseverar, hermanos, es la palabra clave. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Hay que formar nuestra fe. Hay que participar de los espacios de formación que se nos ofrecen. Hay muchos cristianos católicos que les da una pereza terrible formarse. Solo quieren las cosas buenas y rápidas, que sea así, rapidito, pero no nos gustan los procesos. No nos gusta el martillarnos. ¿Quién le dijo a ustedes que hacer una obra de arte, hacer una escultura, es de la noche a la mañana? No, eso es de mucho trabajo. ¿Cómo hizo Miguel Ángel las esculturas del David, de la Piedad, de todo esto? A punta de perseverancia, mucho trabajo, mucho cincel, mucho detalle. Así es Dios con nosotros. Si usted quiere forjar un corazón de un buen cristiano, tiene que ser perseverante, tiene que caminar en la formación, en la enseñanza de los apóstoles. Segundo, en la comunión, la comunión fraterna, hermanos, la vida en comunidad, el congregarnos en comunidad es importantísimo. Perseveraban en la comunión, en la fracción del pan. ¿Cuál es la fracción del pan? La Eucaristía. La Eucaristía es la fracción del pan. Hay que ir a misa mínimamente todos los domingos y fiestas de guardar, pero ese es el mandamiento, eso es lo mínimo. Pero si está dentro de sus posibilidades ir a la Eucaristía todos los días, hay que hacerlo. Padre, pero es que siempre es muy temprano o ya estoy cansado cuando llego de trabajo. Bueno, digamos que no vaya todos los días, pero si vaya 3 veces entre semana. Más la misa del domingo, está yendo 4 veces. Empiece por poco y vaya acrecentando en usted ese deseo. Padre, es que yo soy enferma, vivo postrado en una cama, yo no puedo salir de mi casa, no hay quien me lleve, hay que pagar transporte, es un lío. Bueno, escuche la misa todos los días a través del YouTube, escuche la misa a través del canal de televisión, por la radio. Aliméntese del evangelio diario, hermanos. Es muy importante. Y por último, y en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. La oración personal, cara a cara, cada uno con Dios. La oración comunitaria, el grupo de oración, la asamblea de oración, el grupo de lección divina. Y dentro de eso también está la oración litúrgica. La oración litúrgica puede ser la liturgia de las horas, pero la oración litúrgica por excelencia es la Santa Eucaristía. Entonces miren cómo el apóstol nos habla de cómo debe ser la vida de un auténtico cristiano. Eran perseverantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Tenemos que vivir de acuerdo a esos 4 criterios para poder caminar en el camino del Señor, o si no, va a ser muy difícil, nos vamos a desanimar. Y por último, queridos hermanos, para vivir esta vida nueva, debemos abrirnos a los carismas del Espíritu Santo. Les digo que acá lo voy a hablar ampliamente, de manera muy general, pero ya luego lo vamos a profundizar. Cuando un cristiano recibe la fuerza del Espíritu Santo en su interior, es muy normal, escuche esto, que usted reciba dones y carismas, tanto ordinarios como extraordinarios. Carismas ordinarios, los que son más comunes. Carisma para decorar, carisma para leer, carisma para enseñar, carisma para catequizar, carisma para dirigir un grupo, carisma para tocar la guitarra, carisma para cantar, carisma para ayudar a los pobres, para organizar los mercados en la parroquia, carisma para ayudar en la liturgia. Todo eso son carismas ordinarios. Si el Espíritu Santo lo regala y la persona quiere servir, Padre, ¿para qué soy bueno? Póngame en lo que usted quiera. Si es para barrer, no se preocupe. Si hay que ayudar con la organización de las sillas, no importa, pero yo quiero es servir. Un deseo grande por servir. Los carismas del Espíritu Santo. Recordemos que carisma viene de la raíz griega charis, que significa gracia, don de Dios.
y los carismas se reciben para poder ayudar en el crecimiento de la comunidad y para ayudar en la construcción del reino de Dios. Los carismas están para ayudar a los demás. Lo que yo he recibido, el talento que yo he recibido, lo pongo al servicio del otro. Carismas ordinarios, hasta ahí, listo. Hay muchos más. Carismas extraordinarios. Entonces está el carisma de palabra de conocimiento, de palabra de ciencia. Está el carisma de visiones, de revelaciones, de curaciones. Está el carisma de liberación. Está el carisma de lenguas, de cántico en lenguas. Son tantos los carismas, el carisma de profecía, carismas extraordinarios. Se salen un poco de lo normal y de lo más cotidiano. Carismas extraordinarios. Cuando llegó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ellos recibieron carismas ordinarios y carismas extraordinarios. Pedro recibió un carisma de predicación excepcional. Salió a la plaza y habló públicamente en nombre de Dios y la gente se convirtió. ¿Por qué? Porque era una palabra ungida por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Pero dice también la Escritura que hablaban en lenguas diversas. Recibieron carisma de lenguas. Recibieron carisma para que todos los que lo escuchaban pudieran entender, aunque eran de lenguas diversas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se manifiesta. Dentro de esta vida nueva tenemos que abrirnos a la experiencia carismática. El que niega los carismas del Espíritu, el que se cierra a los carismas del Espíritu, le está diciendo al Espíritu Santo: no, yo sé más que usted. A mí no me dé eso, eso no me gusta. ¿Cómo se nos ocurre? Si el Espíritu Santo los da y los regala, es porque Él en su sabiduría, que es eterna, sabe que es lo mejor para nosotros, para poder ayudar a otros. No nos cerremos a los carismas del Espíritu. Es más, dice el apóstol, aspirad a los carismas mayores, ante todo al de profecía. Debemos abrirnos a la acción poderosa del Espíritu Santo. Dios quiere construir la comunidad a través de los carismas que la edifican. Quien se cierra a los dones del Espíritu ya está cerrando al Espíritu de los dones y renunciando a ser instrumento del Señor para bendición de la comunidad. No nos podemos cerrar. Usted recibe una efusión de Espíritu Santo y le van a pedir un favor, un servicio. No, qué miedo, qué vergüenza, ¿cómo así? No se cierre, póngase a disposición. Hay que dar ese paso en fe. A todos nos da miedo, hermanos. Predicar la palabra nos da miedo. Ver a una cantidad de personas expectantes, a ver qué es lo que nos va a decir, da miedo. Sin embargo, el Espíritu Santo va quitando todo eso. Es abrirnos a la poderosa acción del Espíritu Santo. Que es que de pronto me equivoco, digo lo que no es. Pues bendito sea Dios, si nos equivocamos haciendo la voluntad de Dios, pues qué mal tiene eso, ¿no? Antes ganamos en humildad, nos damos cuenta que no somos perfectos, que siempre necesitamos más de la gracia de Dios. Arriesguémonos, hermanos, a poner al servicio de los demás lo que Dios nos va regalando día a día. Yo sé que muchos de ustedes están recibiendo carismas. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, sí, yo tengo un carisma, pero lo tengo por allá oculto. No lo he querido poner a disposición. Hay gente que tiene un talento grandísimo para ser un florero y el padre lo llama y le dice, ¿usted me podría ayudar a ser un florero? No, padre, yo no sé. No. ¿Quién le dijo eso? Ocultando los carismas. Porque me compromete, porque eso me quita tiempo, porque entonces ya no me voy a poder ir a acostar, porque eso me va a llevar a entregar más. Hermanos, pongamos a disposición los carismas que hemos recibido. No los ocultemos, porque la voluntad de Dios es que todo lo que hemos recibido gratis, debemos darlo gratis. Tanto los carismas ordinarios como los carismas extraordinarios. Si alguno de ustedes recibe un carisma extraordinario, póngalo a discernimiento de la comunidad y sobre todo del sacerdote. Hable, forme su carisma, porque también muchas personas reciben un carisma y piensan que ya, mejor dicho, eso es lo último
y que el carisma está por encima de la palabra de Dios, está por encima de la obediencia al obispo, al sacerdote. Equivocación, error. El que se pone a usar un carisma pasando por encima de la autoridad de la iglesia comete un error garrafal y siempre termina mal. El que se pone en desobediencia siempre termina mal. Hay que discernir los carismas y ponerlos bajo la tutela de la jerarquía de la iglesia. Y ya con la autorización del sacerdote se van usando, se forma el carisma y es una bendición, se ayuda a los demás. La principal y más importante cualidad de aquel que recibe un carisma, ¿cómo hago para saber si es auténtico? Si en esa persona se manifiesta la humildad. Si esa persona es orgullosa, se cree, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto, que porque tiene un carisma para cantar, o porque tiene un carisma para predicar, o para orar, entonces ahí ese carisma ya no es auténtico, ya no es el carisma del Espíritu, ya lo disfrazó de carnalidad. Y el fruto de ese carisma, aunque parezca muy bonito, ese fruto va a ser un fruto muerto, un fruto vacío. Eso no va a llevar a nada bueno. Cuando los carismas se ejercen desde la humildad, desde la sencillez, frutos por montones, frutos de conversión, de transformación. De resto, no, eso se cae, porque eso no viene del Espíritu. Cuando brota de la carne, cuando se reviste de carnalidad, ahí ya no hay nada. Pidámosle entonces, queridos hermanos, al Señor para que nos permita vivir esta vida nueva, esta vida en la gracia, esta vida en el Espíritu, y que en nosotros se manifiesten los frutos buenos, se manifiesten los carismas y los dones para poder ayudar a la comunidad y servir a la construcción del reino de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por estar con nosotros, te alabamos y te bendecimos por este tema que nos has regalado en el día de hoy, porque sabemos que es tu gracia la que nos habla a lo profundo de nuestros corazones. Bendito seas, Espíritu Santo, te pedimos que siempre podamos caminar de tu mano, bajo tu guía, bajo tu tutela. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para que podamos salir adelante, romper con vicios, con pecados, con carnalidades, para que no vivamos como paganos, para que vivamos según la gracia y la abundancia que tú pones en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga y les bendiga a cada uno de ustedes en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, gracias a todos los que han estado fieles al Seminario de Vida en el Espíritu. Es un crecimiento maravilloso. Hoy hemos llegado al 9º tema, es el último tema. Inicialmente les había dicho que eran 7 temas, pero me pareció importante añadir el tema de la promesa es para ti, para que nos tomemos en serio. No es la promesa así en abstracto, sí, la promesa del Espíritu, sino que es para mí, y el tema aclaratorio de qué es el bautismo en el Espíritu Santo. En el próximo encuentro que vamos a tener, vamos a hablar de la importancia de crecer y cómo crecer, para ahí poder que eso nos sirva de introducción al seminario sobre la oración. Ya lo que se viene es muy bonito, hermanos, porque vamos a empezar a profundizar en aquello que sostiene nuestra vida de fe, en aquello que nos ayuda a progresar. Yo sé que vamos a aprender mucho con la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Es así que les animo a todos ustedes para que sigamos perseverando en esta escuela de servidores. Bendiciones y mucha salud, mucha bendición para ustedes y sus familias.